Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Latinoamérica. Es un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Mi nombre es David Guch desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos otra gran entrevista con el doctor Eddie Monge con un tema que muchos de ustedes estuvieron solicitando a sus redes sociales para poder hablar acerca de estos temas. Sabemos que el doctor Eddie Monge puede contarnos acerca de un abanico de muchos temas relacionados con la neurociencia. Y claro, muchos de ustedes siempre están hablando acerca de temas puntuales para que él nos cuente en este tipo de entrevistas. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, pero vamos a dejar que él nos lo mencione. Querido Eddie Monge, ¿cómo te encuentras? David, ¿cómo estás? Saludos a ti allá hasta Buenos Aires y por supuesto a la linda audiencia que siempre ve estos podcasts y videos y se da cita siempre los días sábados en los estrenos que tenemos a las 19 horas. No se pierdan entonces este video. Hoy les vamos a hablar de Asperger y autismo, las diferencias entre estas dos síndromes, les decimos, en neurología y neuropsiquiatría. Son enfermedades, algunos todavía les dicen que no son enfermedades, pero los vamos a poner como síndromes, entidades, y vamos a entender que ahora se ha dicho, queridos amigos, que estas dos entidades ya entran como una nueva terminología que se llama trastornos del espectro autista, por eso se dice TEA. El término Asperger se suprimió, David, amigos, pero como lo conocemos como Asperger y como autismo, y como mucha gente quiere saber qué es esto, entonces nos vamos a referir al Asperger todavía como Asperger y al autismo como autismo. Realmente los dos son TEA, o sea, trastorno del espectro autista. El autismo es una entidad que consiste en una falla en el neurodesarrollo, en donde el paciente básicamente tiene evidentemente problemas en su desarrollo psicomotor, en el habla y posteriormente en la parte de su inteligencia y en muchas funciones neurocognitivas se detecta a los 3 años. Y el Asperger es parecido, solo que en este caso el Asperger, que también se puede detectar en grados, en este no hay problemas del habla, no hay problemas de la inteligencia, sino que el problema básicamente está centrado en el desarrollo social del paciente, que más adelante vamos a hablar de las diferencias de las dos entidades. Esto es la parte introductoria, amigos lindos. Y bueno, ahí vamos a pedirle a David que él como el entrevistador nos diga cuáles son las preguntas que nos tiene para este video interesantísimo. Bueno, las preguntas que se vienen tienen que ver un poquito con lo que la gente ya estuvo realizando en las redes sociales para poder conocer un poquito más acerca de esta condición. Algunos le llaman condición, a otros le llaman enfermedad, trastorno, en fin. El punto es que hay 7 diferencias que queremos hablar en esta entrevista, y la primera es la que tiene que ver con la edad de inicio. ¿Qué tenés para contarnos? Esa es una de las más importantes porque en el autismo, esto es una diferencia muy significativa. En el autismo vamos a encontrar que el paciente tiene evidentemente problemas en el desarrollo del lenguaje, del habla o como quieran decirlo ustedes. El paciente con autismo no habla. Esta es una de las principales querellas de la familia, no desde los, vamos viendo que de los 18 meses hasta los 3 años. Por lo regular, esta es la primera consulta. El paciente no habla, no dice palabras, no dice frases, y esta va a ser una de las primeras consultas que tienen los familiares con el médico. En cambio, el paciente con Asperger no tiene problemas en el desarrollo del habla, David, sino que vamos a encontrar un desarrollo del habla normal. Normalmente el niño lo vemos hablando, el niño camina a los 11 meses, y normalmente ya vemos un niño platicando desde los a 18 meses a 24 meses ya diciendo sus primeras frases y hablando bien. Entonces, ahí vamos a encontrar la primera diferencia en este caso de las dos entidades. Es decir, uno comienza, lo que tiene que ver con la fecha de inicio, uno comienza más temprano y otro se puede diagnosticar más
adolescente o adulto, ¿cierto? Exactamente, vamos a diagnosticar autismo antes. El Asperger, ahí vamos a dejar esta partecita que me dijiste para después, porque es interesante la pregunta que me dijiste de Asperger, ¿cuándo se diagnostica? Y eso se los voy a dejar para las siguientes preguntas que vienen, que tú tienes ahí guardadas, que sé que te estás basando mucho en lo que la gente ha preguntado. Claro, que es lo que nos debemos a ustedes. Y estas preguntas están hechas precisamente para ustedes. Ahora, hablemos de una segunda diferencia que tiene que ver con el tema de la genética. ¿Qué tienes para contarnos al respecto? Y en la genética, mira, lo que pasa en el autismo hay una pobre conectividad o infraconectividad. Aquí lo que sucede es que genéticamente se ha asociado el autismo con un problema de la genética de los padres del nacimiento y en esa genética existe pobre conectividad de las neuronas con las otras. Esta es una de las causas del autismo que está estudiada, pero también hay muchas causas que no están estudiadas todavía, porque en el autismo hay mucho que contar y mucho que descubrir. En cambio, en el caso de la enfermedad de Asperger o Asperger, que también es una entidad del TEA, de las dos que están ahí como el canasto de desastre, metidas todas en la misma gaveta o en el mismo cesto, si tú quieres, ahí no tenemos problemas básicamente de la genética, sino que se va dando, en este caso, de una conectividad, tal vez no tan pobre, pero sí existe algo parecido, sin embargo, no tan marcado como en el caso del autismo. Ahora otra pregunta que está basada en estas diferencias. ¿Qué podés contarnos acerca de las diferencias motoras y sensitivas, tanto en el autismo como en el Asperger? Una de las quejas frecuentes del autismo, casi siempre, vamos a encontrar de que el paciente no habla, pero que también se golpea mucho. Mire, he visto niños que por lo regular la familia, la querella, la queja hacia muchos de ellos es que se golpean, que tienen mucha hiperactividad, que se dan contra la pared, que no se están quietos, que no tienen la actividad motora es mucha, es bastante marcada y puede llegar a la hiperactividad. Entonces esto es una queja importante en los pacientes y en los niños. A veces cuando uno los examina, nos cuesta un poco casi siempre para hacerle los estudios. Te cuento y les comento a ustedes, queridos amigos, tenemos que sedar a los niños porque no podemos practicarles estudios ya que son aquellos niños que no permiten que el médico se les acerque. Muchos de ellos tienen mucha desconfianza con el médico, se relacionan muy bien con los padres, pero no con el mundo exterior. Ahí está una parte en el autismo. Y en el Asperger encontramos que no. En el Asperger vamos a encontrar que el paciente es quieto, es un paciente con una inteligencia bien conservada, muy quieto, muy tranquilo, muy hábil, pero en destrezas físicas puede ser un paciente que no sea tan hábil en los deportes. Y lo pongamos a hacer algún deporte y no le guste, y lo pongamos a practicar alguna actividad deportiva, y vamos a encontrar que puede haber torpeza en el paciente Asperger, pero no porque no sea hábil, no porque lo traiga por genética, sino porque no tiene esa habilidad. Entonces vamos a ver que si ponemos a un paciente, hablemos de fútbol, que es uno de los deportes clásicos de Latinoamérica, a veces el paciente con Asperger no tiene la habilidad para jugar fútbol y puede terminar rechazado por los compañeros donde encuentran que no tienen la misma habilidad para correr, para recoger la pelota, y de esa cuenta el paciente con Asperger en los deportes puede fallar mucho. No siempre, literal, porque si el paciente es preparado y lucha mucho y se esfuerza, puede lograrlo. Pero las habilidades motoras, en este caso no están hiperactiva, sino que hay cierta torpeza en el tipo del paciente Asperger y puede ser durante toda la vida. Va a mantenerlos durante toda la vida porque las dos entidades sucede que no tienen una cura, pero no se me decepcionen, porque más adelante vamos a hablar de que a pesar de que no tienen una cura, hay un control para los pacientes que estamos mencionando en este caso. Ahora, por favor, contanos un poquito entre
el espectro del autismo y el Asperger, esta diferencia entre el coeficiente intelectual, el IQ. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Mira, el paciente con autismo vamos a encontrar que su inteligencia no se desarrolla muy bien, por lo mismo, por la falta de conectividad de las neuronas hacia las terminales sinápticas, que es una de las teorías más aceptadas, sobre todo en la corteza cerebral. Y el paciente con autismo no va a desarrollar muchas habilidades, su rendimiento escolar es muy bajo y pudiera ser que necesitara colegios de sobredad o colegios especiales más adelante, sobre todo porque no tiene capacidad para hablar. Y en cambio en el Asperger no. El paciente con Asperger puede ser muy inteligente, puede tener la inteligencia, el IQ más allá de 130, de 140. Te pongo ejemplos, decían que Einstein era Asperger. No te puedo decir que así sea, aunque he leído los libros, pero resulta que es un genio, fue un genio. También hablábamos de Van Gogh. Van Gogh lo tipificaban de esquizofrénico, después otros vinieron y dijeron que era Asperger y resulta que fue un genio en la pintura. Hay muchos otros, como Thomas Alva Edison, de que también hablaron muchos, son inventores, son genios. En ellos está conservada la inteligencia y mucha, pero son capaces de hacer la inteligencia muy específica. No tienen una inteligencia muy general, muy... Lo cual vemos que hay personas que pueden hacer de todo. Hay personas que te pueden cambiar un bombillo, que te pueden cambiar una puerta, que te pueden bañar un perro, que son muy buenos en la mecánica, que te pueden rendir mucho en el colegio, en la escuela. Y el paciente Asperger no. El paciente Asperger es muy específico para lo que sabe. Si le gusta la pintura puede ser un genio. Si le gusta la mecánica puedes encontrar un genio. Si le gusta alguna especialidad universitaria puede ser un genio en ese lado, pero en otras cosas puede ser que no funcione y que no tenga mucha inteligencia y no le guste simplemente porque no le gustan esas cosas. Por eso no se mete en ese mundo que no le corresponde. Para él su mundo, por ejemplo, el poeta puede ser, el músico puede ser, ese su mundo, y se dedica a eso específicamente, y vamos a ver que encontramos genios en los pacientes Asperger. Es Ahora, una cuestión bastante marcada de la inteligencia de uno y la inteligencia de otro, David. Ahora, cabe destacar lo siguiente: este tipo de videos no solamente lo ven personas donde tienen sus hijos que quizás están diagnosticados, ya sea dentro del espectro del autismo o del Asperger, aquellos que se denominan neurotípicos, ¿sí? Si hay algo que nosotros no debemos hacer es catalogar que tal persona por ciertas habilidades o condiciones no podemos catalogar de cierta o tal manera porque no hay un diagnóstico de por medio, ¿cierto? Y es algo que tenemos que aprender como sociedad, a no fortalecer A no estereotipos. etiquetar, lo que dices tú, muy cierto, tal vez. Exactamente. Ahora, podemos hablar de Van Gogh, total, él ya no está con nosotros, de Einstein, de pronto, pero ¿qué tal hablar de una persona que tiene ciertas funciones o ciertos comportamientos y catalogarlo, ponerle un título de Asperger sencillamente porque creemos que tenemos ese comportamiento, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que, y esto lo habla mucho los padres, si no está diagnosticado, no podemos hablar y solamente un profesional puede diagnosticar acerca de esto. Ahora, otra pregunta es, ¿estas dos condiciones tienen un tiempo de finalización? Y mucho lo que explicaste de lo que me decías en la pregunta anterior. Muchos Asperger, te cuento, no son diagnosticados, casi la mayoría pasan desapercibidos. Eso es muy importante. Los pacientes, esa es otra diferencia, que aquí vienen los pacientes con autismo, son rápidamente diagnosticados, los llevan al consultorio. Y es importante hacerle los estudios, también la batería de estudios, porque no se puede decir este es autismo y esto o no es si no tenemos un diagnóstico, pero los Asperger pueden pasar desapercibidos, pueden pasar como tímidos, como personas que se están mucho en su casa, como estudiosos, como gente muy tranquila, y hasta en etapa adulta se dan cuenta que hay un rompimiento social donde no pueden adaptarse. Ahí es tal vez una parte muy importante de lo que dijiste,
Entonces etiquetarlos es muy complejo. Yo no me tomo ese atributo de decir su paciente es esto, lo otro, no los etiquetamos hasta que no tengamos un diagnóstico. Y habiendo tantos medios, es como una ingratitud no poder llegar a un diagnóstico si contamos con tantos recursos médicos. La otra pregunta que me decías, perdona que Sí, me tiene la que ver desvié. con si tiene una finalización esta condición. Bueno, vos nos Bien, mencionabas que esto no tiene una cura, ¿sí? Pero tiene una no tiene una finalización. cura. En el caso del paciente autismo, que es rápidamente diagnosticable, no hay una curación y no se termina. Esto no para, toda la vida lo va a tener el paciente por ahorita. Recuérdense, estoy hablando por ahorita porque en cualquier momento, antes se recuerdan que la San Francisco de Asís padecía de artritis y tuberculosis y no existía nada para curarlo. Hoy tenemos ya más de 15 fármacos para poder controlar y erradicar la tuberculosis y en muchos lados ya está erradicada. Entonces estamos hablando en este momento y en este momento no tenemos una curación. Yo no sería tan cruel de decir que no tiene cura y que va a ser para toda la vida, pero digámoslo que por el momento no hay una cura. Y en el caso del Asperger, el Asperger sí puede ser ayudado. El Asperger, una vez pueda ser detectado, podamos encontrar el problema psicosocial en el que se enfrenta, puede recibir mucha ayuda psicológica, cosa que nos es difícil con el paciente autista, porque recordemos que en el paciente autista no nos puede entender mucho, tenemos problemas en el habla y en la comprensión, por lo tanto la ayuda psicológica va a ser disruptiva, va a ser un poco compleja. En el caso del paciente con autismo, sí podemos lograr ayudarlo muchísimo con una psicoterapia bien dirigida y el comportamiento entonces de las dos entidades va a tomar un curso diferente. Esa es otra diferencia, el curso que va a tomar la enfermedad, una sí puede ser ayudada y el otro, la ayuda puede ser muy poca psicológicamente, recuérdense, porque con los fármacos podemos lograr mucha ayuda con el paciente autista y mantenerlo bajo control y poder llevarlo por lo menos a una etapa de control y a mejorar su calidad de vida, que es a lo que nos vamos a enfocar con los dos casos. Ahora una preguntita extra esta es una pregunta mía, ¿no? La pregunta que me viene a la mente, y creo que esto le puede ayudar a muchas personas. Ya dijimos acerca de esto de no fortalecer estereotipos ni catalogar, porque eso es muy duro, estamos hablando de personas, no de cosas, ¿cierto? Claro. ¿Qué tanto ayuda para, ya sea un adolescente, un adulto, eh, poder tener un diagnóstico, por lo menos en el Asperger, ¿cierto? Esto de me siento diferente, pero ahora por lo menos sé cuál es mi condición. Exacto, ¿qué tanto ayuda? Muchísimo. Recordemos que en todos los casos en el autismo nos va a ayudar a medicar a nuestro paciente. Algunos no creen en la medicación. Hay personas que creen que esta es una condición psicológica, pero no, ya descubrimos que hay una infraconexión, infraconectividad en las neuronas y que se debe a problemas de la transmisión. Yo creo que hay neuroquímica también y hay una asociación también entre epilepsia. Los niños que no tienen autismo son menos desarrolladores de epilepsia y los niños con autismo tienen más posibilidades de tener epilepsia. Esto nos ayuda a relacionar que hay un daño neurobiológico, hay una relación neuroquímica que nos obliga a decir que sí hay una situación neuropsiquiátrica en este caso y que tenemos que medicarlos, por eso se hace mandatorio el diagnóstico. Y en el caso del Asperger también se hace mandatorio porque podemos darle mucha ayuda psicológica. El paciente que es tímido, que lo vemos que no se puede adaptar socialmente, que no se siente parte de un grupo social, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en el grupo de vecinos, esa persona que se aísla demasiado, que tiene soledad, que es muy aislado, a veces lo dicen, lo catalogan como el tímido del grupo, a veces lo catalogan como el deprimido del grupo, como el raro, el freak, a veces este término freak, friqueado,
El diferente o de pronto, el ¿cierto? que es diferente, y a veces vienen los bullying. Entonces, allí en esta parte, mientras el paciente con autismo, que es otra diferencia grave, no tiene deseos de sociabilizar, si es el paciente con autismo, lo que usualmente vemos en los restaurantes es que les ponen a los niños que están con la familia, les ponen una computadora o les conectan sus audífonos y les encienden su iPad o lo que tengan y se están quietos y con eso comen. Ya la familia se los conoce, ¿no? Pero si le hablas a un niño con autismo, no te va a hablar para nada y no le interesa sociabilizar en absoluto contigo. Y en cambio, el paciente con Asperger se muere por sociabilizar. El paciente con Asperger se muere por pertenecer a un grupo. Sufre, hay problemas de ansiedad, hay problemas de depresión en el paciente con Asperger, pero no puede pertenecer porque le da una fobia social muy grande, porque su actitud de torpeza no lo deja pertenecer, porque simplemente no tiene información con los demás. Uh, eh, entonces, eso le genera mucho sufrimiento al paciente y puede hacer que se aísle más, que se genere una depresión muy fuerte y que en el futuro sí pueda llegar hasta lo que se llaman ideas suicidas. Vemos que hay mucho paciente que se suicida y no sabemos ni el por qué. Hay una depresión muy fuerte detrás de ella, pero simplemente puede ser porque no lo dejan pertenecer a un grupo. Ya sabemos que el sentido de pertenencia es muy fuerte. Y sabes algo muy importante, que aquí lo veo, que enfoco lo de las drogas. A veces ese sentido de pertenencia y depresión hace que el paciente pueda entrar al mundo de las drogas. Porque le dicen, si tú no fumas, si tú no bebes esto, no te fumas este puro de marihuana, no estás en el grupo, no eres hombrecito, no perteneces al club de nosotros. En Estados Unidos se habla de sociedades secretas, ¿no? A donde perteneces y perteneces solo a cierto grupo de élite, pero si no estás ahí dentro, eres marginado. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiene que hacer y ceder a esas presiones y en muchos casos se da la situación de que el paciente se vuelve drogadicto por esa presión y de ahí ya no puede salir. Por eso es muy importante estar en una relación muy estrecha, nosotros como padres con nuestros hijos, darles ese consejo, esa ayuda. El primer psicólogo, queridos amigos, somos los padres. Esos somos los primeros psicólogos. Tenemos que ayudar a nuestro hijo, estar siempre presentes, orientarlo, ayudarlo, informarlo. Informarlo. Ahí está mi libro de 365 días sin drogas. Es una ayuda para padres e hijos y pacientes que están sufriendo todo este proceso. Puede ayudarle mucho al padre porque no hay escuela de padres, pero sí podemos informarnos y leer mucho para ayudar a nuestros hijos y siempre estar cerca de ellos y pendientes. Ahora, tengo una sexta pregunta para hacerte. Cuando los profesionales hablan acerca de problemas psicológicos entre una condición y la otra, ¿cuál encontrás que tenga que ver con esta diferencia? ¿Y a qué nos referimos con problemas psicológicos? Los problemas psicológicos se dan en todos los casos, pero la diferencia más marcada es que vamos a encontrar agresividad en el paciente con autismo, falta de comprensión, bajo nivel de inteligencia, bajo nivel escolar, en, a, a contrario Samsung, al contrario del paciente con Asperger, al cual vamos a encontrar con bastante progreso en sus áreas de aprendizaje. Vamos a encontrar que es un paciente con mucha integración de aspectos del arte, de aspectos en materia de conocimientos vocacionales, pero tenemos que en la parte adulta y el paciente en la parte de la adolescencia lo vamos a encontrar con una marcada depresión, aislamiento social, problemas de ajuste psicosocial, problemas de grupo. El problema casi siempre del Asperger es el manejo de su relación, de la vida de relación en grupo, de relacionarse en grupos. Ahí es donde está la falla en el paciente casi siempre. No es lo mismo que estés tú solo y seas un gran estudiante y puedas ser un gran mecánico o un gran arquitecto o un gran abogado,
pero cuando ya se trata de relacionarte, cuando estás en un trabajo, cuando estás en equipo, y el trabajo en equipo es en donde está el mayor problema del paciente con Asperger. No puede hacerlo, aunque quiera, y el paciente ve poca comprensión, no entiende las normas sociales, no las comprende mucho, puede ser muy estricto, las bromas no las entiende a su manera, puede ser también muy fuerte al bromear con los demás, y entonces el trabajo en equipo se dificulta demasiado. Por eso es que hay mucho sufrimiento, hay mucho problema de aislamiento, y casi todos, en estos casos, cuando una empresa detecta a un paciente con Asperger con un nivel de inteligencia alto, lo aíslan para que trabaje solo para ellos. Y el que no tiene la inteligencia que necesitan casi siempre sufre porque lo despiden de los trabajos. Vas a encontrar a muchos pacientes que ves por ahí, te dicen, ¿cómo te va? Bien, pero pues hombre, desafortunadamente me despidieron. Lo ves que entra en otro lado y de igual forma, otra vez, lo encuentras al rato que te dice que también lo volvieron a despedir. Y el que no sabe, a veces muchas personas, por eso te digo que pueden pasar como normales, porque el que no sabe puede creer que pues simplemente es cierto lo que le dicen y no sabe que tiene grandes problemas de adaptación psicosocial en grupo y que tiene grandes problemas de personalidad. Puede ser muy litigante también este tipo de pacientes, son muy inteligentes y son muy litigantes, es decir, que en donde trabajan van a pedir sus prestaciones, van a, como dicen los venezolanos, van a armar bochinche porque no se les está cumpliendo con algunas de las condiciones que ellos creen que tienen derecho y son muy cerrados en ese aspecto. Esas son diferencias que te digo en el aspecto psicológico. Sin embargo, pueden recibir mucha ayuda. Yo creo que es factible y es viable que el paciente con Asperger pueda tener ayuda. También el paciente con autismo. Todos pueden ser ayudados. Nada más que debemos integrarlos cuanto antes a un equipo terapéutico. Eso es muy importante, el diagnóstico precoz, lo que tú decías en una pregunta anterior, y se los digo a los padres de familia y a los que están viendo este video, el diagnóstico precoz, no la etiqueta de una enfermedad, sino que el diagnóstico precoz nos va a ayudar muchísimo para un tratamiento más rápido, integral y asertivo para nuestro paciente. Ahora, antes de hacerte la última pregunta, la pregunta número 7, que tiene que ver con estas 7 diferencias entre una condición y la otra, qué importante también es que aquellas personas que tengan dudas acerca de su condición, porque sencillamente a lo largo de la vida, estoy hablando de adultos, adolescentes y jóvenes, que se sintieron diferentes y que nunca pudieron encontrar respuestas, qué bueno sería que puedan contactarse contigo, con tu equipo profesional, allí en Guatemala, vía WhatsApp. Ahora en un instante vamos a poner las vías de comunicación para aquellas personas. Ellos pueden también seguramente tener una especie de diagnóstico. Qué chévere sería que puedan encontrarlo con ustedes. Y la última pregunta que tiene que ver con esta última diferencia. Seguramente hay una diferenciación entre un tratamiento para una condición y la otra, ¿cierto? ¿Nos puedes contar algo al respecto, Eddie? Esto es importantísimo porque es la base de lo que estamos viendo en el video y lo que todos ustedes quieren saber, el tratamiento, qué se puede hacer con un niño con autismo, qué se puede hacer con un niño o un adolescente con Asperger. Bueno, los dos no tenemos una cura, esto puede sonar un poco desesperanzador, pero en el caso del autismo no hay una cura, lo detectamos a tiempo, tenemos que hacer el set de estudios muy importante en nuestras clínicas. Contamos con toda la batería o set o grupo de estudios neurológicos y psicometrías para poder diagnosticar a un paciente con autismo. Debe pasar el paciente por esta parte porque puede ser que dentro de los diagnósticos diferenciales del autismo tengamos epilepsia, tengamos pequeño mal, tengamos síndrome de West, tengamos simplemente una corteza de una irritación de la corteza cerebral, o que sea otro tipo de entidad nosológica cerebral, y eso nos va a servir para descartarlo y buscar realmente el tratamiento adecuado. Una vez encontramos que hay autismo, el paciente puede ser medicado, va a tener que ser medicado durante largo plazo. Yo, como les digo, no soy tan desesperanzador como aquellos médicos que dicen de por vida, pero sí digamos que va a estar
muchos años bajo tratamiento en lo que surge algo nuevo o algo diferente, y puede también recibir ayuda psicológica un poquito más compleja, pero sí, hay terapeutas de niños que lo pueden ofrecer y nosotros contamos con ese recurso. Y en el caso del Asperger, que es una entidad que se detecta y a veces ni se detecta, en este caso muchos de estos pacientes no necesitan tanta medicación, queridos amigos. Fíjate, David, que en estos pacientes de Asperger, la medicación, pues puede darse medicamentos ansiolíticos, pueden darse antidepresivos, pero el paciente mejora muchísimo con la psicoterapia psicoanalíticamente orientada y la psicoterapia cognitivo-conductual. Ayuda como counsel, como un coach, pueden ser ayudados muchísimo para afrontar los problemas, para ayudarlos a afrontar y ayudarlos también a relacionarse en grupo, a manejar también el trabajo en equipo, que es muy importante. Muchos de ellos sufren porque, mira, de los pacientes que he tenido, una de tantas de mis pacientes X, que y ustedes saben que por respeto no digo nombres, porque eso no se trata de eso, pero me decía: doctor, en mi vida y en los 30 años que tengo, lo que hago es tratar de imitar a los otros, hacer lo que los otros hacen. Y es realmente desgastante y devastador en mi vida hacer eso, pero lo tengo que hacer para ser aceptado dentro de los grupos. Ves que son pacientes que sufren de muchísima ansiedad, de muchísima depresión, de muchísimo aislamiento, tienen que imitar conductas, ayudarlos tal vez. Yo pienso que la terapia va enfocada a ayudarlos a ver el Asperger del mundo de manera diferente. El Asperger lo ve de otra manera, un poquito más bohemio, más poético, no sigue las normas, en muchos casos le parecen las normas absurdas, y esto hace que pueda sufrir mucho, no solo con la ley, en los trabajos en equipo y en su vida laboral y estudiantil. Así que el abordaje va a ser diferente, pero no menos importante en los dos casos, y que podemos abordar en nuestras clínicas. Queridos amigos, el mensaje tal vez de este video es que si detectamos a tiempo con la batería de estudios los dos casos, podemos llegar a las conclusiones, podemos diagnosticar y podemos ayudar a los dos tipos de pacientes cuanto antes. Los que pasan desapercibidos muchas veces, a veces piensan que están en lo normal y que solo sufren una depresión o que simplemente son distintos porque eso les tocó, pero no. La verdad es que pueden estar atravesando un verdadero Asperger y tenemos la obligación de ayudarles. Por eso son estos videos justamente, David, para que puedan ser informativos. Y si ustedes allá en casa ven una persona que pueda tener estas características o este tipo de problemas, avisarnos cuanto antes y contar con nosotros, leer mucho. Aquí nuestras clínicas, vamos a poner acá los correos, teléfonos donde pueden contactarnos para que ustedes puedan cuanto antes dirigirse con nosotros, porque aquí podemos ayudarles. Entonces aquí estamos viendo las redes sociales precisamente del doctor Eddie Monge, donde usted puede consultar, hablarle, inclusive estamos poniendo, Eddie, tu WhatsApp, para que la gente te hable tu WhatsApp, ¿cierto? Y allí poder consultar acerca de estos temas. También hay que tener en cuenta, aquí aparece en este momento la línea de YouTube, el canal de YouTube, donde hay una serie de muchos videos relacionados con este y otros tantos temas, con el tema de neurociencias, en el cual puede ser de mucha utilidad. Si encuentran algo relacionado a una condición o ustedes se sienten que de pronto no se sienten conformes o tienen dudas acerca si tienen alguna de estas condiciones, por favor, acá están las redes sociales de doctor Eddie Monge, que va a estar contactándose también con ustedes. Doctor Eddie Monge, muchísimas gracias una vez más. Gracias por traer tanta luz y claridad a las personas que también a veces como familiares no entendemos, no sabemos o no tenemos opciones de por dónde, qué carril tomar, ¿cierto? Y sin embargo, todos estos grandes videos que nos puedes brindar en un lenguaje muy ameno, fluido, como decimos nosotros, ¿no? De la gente de a pie, que tanto bien le hace. Y también la recomendación
a las personas que sigan hablando a las redes sociales, sigan preguntando qué temas le gustaría que el doctor Eddie Monge podamos darle otra entrevista aquí en este canal. Doctor Eddie Monge, saludo a su público. Y si vos, David, me querés ayudar y la gente que está viendo los videos pueden ayudarnos suscribiéndose, dándole clic a la campanita y compartiendo. No hay nada más importante que compartir este video, muy importante, con amigos, con familiares. Con eso no saben cuánta ayuda social podemos ofrecer a aquellas personas que están con necesidad de información. Yo me despido deseándoles un buen día y nos vemos en el próximo video. Gracias, doctor.